Bien, vámonos con los cintarazos. Guillermo Cinta Flores, muy buenos días. ¿Qué tal, estimado Teodoro Rentería? Buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. Progresiva militarización de México en la Cuarta Transformación. Durante el pasado fin de semana, primero se conocieron empresas, al parecer fantasmas, vinculadas a importantes bandos de las Fuerzas Armadas y a la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía en Ciudad de México y a otras obras públicas, lo cual ratifica el tráfico de influencias y la asignación directa de contratos. Esta última situación, la asignación directa de contratos, se acentuará todavía más a partir de ayer, cuando en el periódico oficial de la Federación se publicó un decreto mediante el cual el gobierno de la República, sobre pretexto de la seguridad nacional, podrá blindar absolutamente todas sus obras ejecutadas en todas las secretarías del despacho por contratos mediante asignación directa. De esto comentaremos en otra ocasión. Y después también trascendió la posición adoptada por la Secretaría de la Defensa Nacional con respecto a la denominada Cuarta Transformación. El titular de esa institución, Luis Crescencio Sandoval, al ser orador en la ceremonia alusiva al inicio de la Revolución Mexicana, hizo un llamado a la nación para solidarizarse con el proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No mencionó desde luego el nombre de este político tabasqueño, pero sí el proyecto actual de nación, que es lo mismo. Antes de continuar, quiero referirme a las características fundamentales, porque hay otras, del régimen presidido por el político tabasqueño, pues a estas alturas, cuando ya casi concluye la primera mitad de su administración e inicia el cuarto año de gestión, nadie puede sentirse sorprendido ni llamarse engañado, sobre todo considerando que las Fuerzas Armadas en antaño estuvieron al servicio de absolutamente todos los presidentes de la República, priistas y en la era panista. Sin embargo, el estilo personal de gobernar de López Obrador, según diría don Daniel Cosío Villegas, es autoritario, rayando en el totalitarismo, apoyado en las Fuerzas Armadas. El Ejército está interviniendo en infinidad de ámbitos antes controlados por civiles, lo que ya no es así, sobre pretexto de que los militares no son corruptos como los de antes. He escrito varias columnas estableciendo la diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo, aunque cabe subrayar que México tiene un presidente con rasgos de ambos sistemas de gobierno. Aunque el autoritarismo y el totalitarismo parezcan conceptos similares, existen diferencias. A continuación, solamente me voy a referir a las características, a 4 características solamente de los regímenes autoritarios. El autoritarismo es un régimen en el que una sola persona establece las medidas a tomar y decide por sobre la mayoría en lugar de basarse en una ideología o a través de un partido político. Casi se hace un gobierno de un solo hombre. Las principales características en los regímenes autoritarios son, primero, los intereses de una minoría. El régimen autoritario carece de una ideología oficial fuerte y persigue los intereses de un líder o de sectores económicos minoritarios que tienen el poder y ejercen el control político y económico. Segundo, el control de los medios de comunicación. Se refiere a que tanto la prensa como cualquier medio de expresión deben ser controlados por el gobierno a fin de enaltecer la figura del líder, resaltar sus logros y omitir cualquier crítica negativa. Todos los días en la conferencia de prensa mañanera se impugna, se cuestiona a los medios de comunicación actuales que no respaldan el proyecto de la Cuarta Transformación y se hace públicamente desde Palacio Nacional. El objetivo es convencer a la población a través de la reiteración de la propaganda política. Tercero, fuerte presencia militar.
Se refiere a la intensa actividad militar que hay en las calles, en instituciones educativas, en hospitales, por doquier, con el fin de ejercer control mediante el uso de la fuerza y para infundir miedo entre los ciudadanos. En ciertas ocasiones el ejército interviene en el proceso y decisiones políticas. Lo anterior, por lo tanto, no debe causar extrañeza en México, con una evidente participación de la milicia en la política y en la administración pública, como es evidente. Es el respaldo de la 4T, de la Cuarta Transformación, ni más ni menos, tal como las conferencias de prensa mañaneras son la columna vertebral del actual régimen en materia propagandística. Y cuarto, sumemos la manipulación arbitraria de la Constitución y de las leyes. Se refiere a las modificaciones y los cambios de la Constitución, que es nuestra Carta Fundamental, la ley fundamental del Estado mexicano, con el objetivo de perpetuarse en el poder. No tiene en cuenta las prioridades del pueblo y ni los derechos humanos. Para los gobernantes autoritarios es vital destruir instituciones de otros regímenes y crear los propios, tal como los tenía y los conservaba y los manipulaba el PRI entre los años 50 y 80, parte de los 90, desde luego. La prensa nacional ha publicado infinidad de casos en que López Obrador demuestra su talante autoritario y deseoso de disponer de un Estado totalitario, soportado sobre todo por el ejército. Sin embargo, hasta ahora, señoras y señores, no se observan los suficientes contrapesos que pudieran frenar esta tendencia. Señoras y señores, les deseo que sigan pasando un magnífico martes y mañana miércoles en el ombligo de la semana nos escuchamos aquí en Irradia Noticias Morelos.